La segunda mañana acá en Lanamuncurá. Acabamos de hablar con el periodista Oscar Moreno en el bloque anterior, que fue allanado en la cordillera por simplemente realizar su tarea, pero además, que eso ya sería gravísimo, es doblemente grave la acusación que hace el juez que decide el allanamiento por ser militante de la causa mapuche, como si eso fuera un delito, ¿no? Y eso habilita el allanamiento, ¿no?, de su casa. Quería completar la información por si no había quedado claro, en un ratito lo compartimos en redes sociales. Esa nota dialoga con la que hizo Facu Navarro ayer, con Alejandra Bartoliche, otra colega que labura para la agencia Telamen Bariloche, que describió una situación similar en cuanto a su trabajo y la escalada de violencia que se vive allí en la cordillera. Y en un toque ya vamos a hacer contacto con un entrevistado por teléfono. Por teléfono va a salir. Porque hay novedades en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación de la represión en el Chubutazo. Usted sabe, estamos ahí, a 2 meses de cumplir el año, de aquel hecho, y hay novedades para compartir con ustedes de las últimas horas. La noticia es que fueron apartados de la investigación por las denuncias de violencia institucional los fiscales Rivarola y Gómez. Fernando Rivarola, jefe de los fiscales de Rawson, y Florencia Gómez, fiscal también de esta oficina, ¿no? Fueron apartados de la investigación por denuncias de violencia institucional en el Chubutazo. Nosotros contamos aquí cómo la justicia elegía 2 caminos, ¿no? No investigar las denuncias de violencia institucional y archivarlas, por un lado, y por el otro, iniciar causas, impulsar causas e investigar a manifestantes del Chubutazo, que, bueno, con la justificación de los destrozos y los incendios en los edificios públicos de aquel diciembre, tras aprobar la megaminería de manera completamente ilegítima, en una sesión express de espalda al pueblo, sin consulta y con todas las irregularidades que hubo, ¿no? O sea, a la par prepararon el escenario de la aprobación de la megaminería a fin de diciembre, con la idea de que 2 o 3 días de represión y pasaba, y prepararon la represión afuera, ¿no? No solo que no pasó en 2 o 3 días, sino que en 7 el pueblo en la calle lo revirtió de una manera histórica, este hecho, que no tiene precedentes en otro lugar de América Latina, salvo, bueno, el camino que mostró Mendoza, ¿no? Cuando quisieron hacer lo mismo y salió la gente a la calle, pero tardaron incluso más tiempo. En Chubut, en apenas 7 días se dio vuelta la ley, pero quedó el tendal, ¿no? Las denuncias por violencia institucional, abuso policial, abuso sexual a una de las mujeres, una persona que perdió un ojo, menores detenidos y golpeados, entre algunos de los tantos hechos que se registraron, gracias, entre otros sectores, al trabajo de la Defensoría Pública. Uno de sus representantes, Damián D'Antonio, está en línea. Damián D'Antonio, buen día. Fabricio acá en Lanamuncurá. Buen día, Fabricio, a vos y todas las personas que están escuchando. Buen día, acá estamos. Bueno, me gustaría que le cuentes vos a la audiencia la novedad que tiene que ver con la investigación de las denuncias por violencia institucional. Bien, bueno, hemos tenido buenas novedades después de este comienzo un poco escabroso que hemos tenido en relación a estos hechos como vos estabas describiendo, ¿no? De violencia policial e institucional, ¿no?
lo que había pasado al comienzo es que no se estaba investigando adecuadamente y se habían archivado las causas. Entonces nosotros ahí decidimos empezar a traccionar. Lo que habíamos hecho en primer lugar era recusar a los fiscales de Rawson, al fiscal de Guarola y al fiscal Gómez, y pedir el desarchivo, ¿sí? Entonces el trámite fue un poco también escabroso y tuvimos que recurrir a la jueza de Rawson, a la doctora Breque, quien en una audiencia hizo lugar en primer lugar a la recusación, ¿sí? Y decidió apartar a la doctora Gómez y los funcionarios que trabajan con ella. Fue una sentencia muy buena, fue una audiencia muy buena y muy emotiva también, porque algunas de las víctimas ahí en esa audiencia pudieron declarar. Fue realmente un momento muy importante para las víctimas y también para la jueza, para tomar dimensión y entidad realmente de algunas de las cosas que sucedieron y la gravedad de los hechos. D'Antonio, una pausa ahí para entender bien. O sea, quienes son los damnificados por los hechos de violencia institucional, violencia policial, por la represión, fueron los que declararon para que se desarchiven esas causas y se abra la investigación ante la jueza. Claro, exactamente, sí. Nosotros en esa audiencia que pudimos acudir a la jueza, ajá, lo primero que planteamos es que antes del desarchivo que se aparte a los fiscales, ¿sí? La recusación. En esa audiencia, donde lo primero que trata la jueza es la recusación, nosotros solicitamos que puedan ser escuchadas las víctimas, que esto obviamente es un derecho y una facultad de todas las personas, de toda víctima en un proceso judicial, así que con buen tino la jueza les dio la palabra y estas personas pudieron contar lo que vivieron. Esto fue muy importante para las víctimas, claro, y reitero, también para la jueza, para poder tomar de propia mano y de forma directa la versión de algunas de las versiones de lo que sucedió. Porque a veces nosotros los abogados lo contamos, los jueces nos escuchan y, no es lo mismo contarlo que poder apreciarlo de primera mano, ¿no? Así que, fue muy importante eso. El resultado de esa audiencia fue que la jueza decide apartar a la fiscal Gómez y sus funcionarios, ¿sí? Nosotros acudimos a la jueza porque antes de esto hicimos todo el trámite ante la Procuración General, y jefe de fiscales, y nos habían dicho que no, que siga la misma fiscal. Es por eso que tuvimos que ir a la jueza. La jueza me dijo, no, lo que resolvió no está mal, hay que apartar a esta fiscal y a los funcionarios. Uh-huh. Por todos los fundamentos que habíamos dado, y así que y lo que resuelve como segundo punto en esa sentencia, comunica, a la Procuración General que designe un nuevo fiscal, y una vez designado ese fiscal, que comunique qué va a hacer con estas investigaciones, si las va a desarchivar o va a continuar archivadas. En el caso de que continuaran archivadas, iba a convocar nuevamente a audiencia para analizar los desarchivos. Así que se designó un nuevo fiscal, al doctor Arnaldo Massa de Trelew, y el día de ayer, antes de ayer, el nuevo fiscal, analizando los legajos, los casos, las denuncias, emitió un dictamen, donde resolvió desactivar las causas, ¿sí? Mencionando que es necesaria, son causas complejas, diversas, muchas personas que han denunciado diversos hechos, y que todos estos hechos, hay que analizarlos con minuciosidad e investigarlos, así que él dicta este dictamen y lo comunica a la jueza y a las partes. Así que entonces por esto es que no se va a hacer audiencia en relación a los desarchivos, porque ya el fiscal tomó la decisión de desarchivarlos. Así que hoy el estado de los hechos, al día de hoy, es que se apartó a los fiscales de antes de Rawson, hay nuevo fiscal y las causas se reabrieron, ¿sí? Se han desarchivado. Así que a partir de este momento, con este nuevo fiscal tenemos la expectativa de que comience o recomience una investigación, seria y diligente en relación a estos hechos, ¿no? Así que, tenemos... Sí. No, para
insistir con la novedad que no parece mal, porque, estas denuncias de violencia institucional se conocen al menos, bueno, desde el momento mismo del hecho. Ustedes hicieron un laburo en el territorio a contrarreloj, en compañía de la Comisión contra la Impunidad por la Justicia. Quiero resaltar el laburo de las compañeras de Trelew, Sí, que acompañaban a las víctimas todo el tiempo, en el momento, ¿no? O sea, mientras estaba el tendal y la policía estaba disparando en la puerta de los hospitales, la Comisión contra la Impunidad, Mariela, Alejandra, etcétera, estaban tomando registro de nombre, apellido, denuncia, dónde hizo la denuncia, si no la hizo, el teléfono y el contacto, para después armar, digamos, este caso de represión, porque es, como vos dijiste en la entrevista que te hicimos la otra vuelta, cuando avisabas de que iban a recusarse a los fiscales, una represión sistemática y planificada, ¿no? Y bueno, esas palabras juntas suenan bastante fuerte, ¿no? Porque evidentemente fue un plan, la represión post aprobar la ley en legislatura, lo cual, perdón que me meta este comentario de Antonio en el medio, pero es un resumen de cómo estamos, ¿no? De cómo está nuestra democracia, por lo menos a nivel provincial, de que tienen que preparar una represión para la manifestación posterior al pueblo, que saben que va a pasar. Los representantes del pueblo lo aprobaron una ley en legislatura. Es una cosa difícil, extremadamente difícil de explicar, pero muy fácil de entender, como decía una canción, ¿no? Bueno, ese escenario de caos, de desidia estatal, nos lleva hasta este punto, donde los afamados fiscales Rivarola y Gómez pretendían no investigar estas denuncias. Me gustaría que recuerdes algunos hechos de violencia institucional que se registraron en aquellos días, de Antonio. ¿Cómo algunos de los hechos? Sí, algunas de las situaciones puntuales que debe investigarse para tener justicia, digamos, quienes vivieron la represión de la policía. Sí, a ver, esto está bueno. Más allá de hechos puntuales y particulares, por ejemplo, que vamos desde que un chico, una persona perdió un ojo, ¿sí? Vamos de ahí hasta, personas que han recibido muchos impactos de bala en su cuerpo. Sí. Como vos contabas hace un momento, una chica que fue abusada, digamos, fue tocada en sus partes íntimas. Y amenazada de muerte. Vos la próxima vez te vamos a matar, le dijeron. Sí, amenazada. Bueno, hechos particulares hay, como te digo, de lesiones gravísimas que, debo decirlo, me acuerdo que eso lo hablamos en esos días. Fue un milagro que no haya fallecido ninguna persona. Sí. Y si, por ejemplo, es lo que pasó en Gimnasia de La Plata, en ese partido donde fallece una persona por un gas lacrimógeno, digamos, en esa represión, que no haya pasado nada así en diciembre fue realmente milagroso. Sí. Pero bueno, más allá de eso, de casos particulares y puntuales, que hay un montón, y tremendos, esto que también decías que, y esto que coincide con todos los relatos, por ahí hay personas que no sufrieron un impacto de bala o no sufrieron un golpe, pero que estuvieron durante horas corriendo con un temor temor grande, claro, digamos, de sufrir, corriendo y escapando de la policía durante horas, tanto el miércoles 15 a la noche como la tarde-noche del jueves 16. Esa sensación de temor, de peligro, de riesgo de que en cualquier momento te podía pasar algo grave. Sí, vos estás hablando del impacto psicológico, digamos, de la represión también. Esto también son delitos, digamos, esta generación de peligro en la comunidad o en un número grande de personas también. Estos son cuestiones que no son menores y que no se pueden dejar pasar. Claro. Y esto tiene más que ver con los jefes, ¿sí? O con los que dieron las órdenes, ¿sí? Porque claramente hubo un operativo tendiente a generar esto, ¿sí? Y que como consecuencia de esto también después se dan hechos particulares, claramente. Como consecuencia de esto se dan casos particulares de personas lesionadas, de personas amenazadas, de personas golpeadas y demás. Pero bueno, son como estas dos grandes vertientes, estas dos grandes líneas las que estamos trabajando y que observamos en base a la prueba y a la evidencia. Y esto que te estoy contando ahora último surge de todos los relatos que coinciden, ¿sí? De todos los relatos de todas las víctimas, las personas que estamos entrevistando coinciden en esa sensación de riesgo, de peligro,
todos mencionan la palabra de cacería, ¿sí? Tremendo. Hay una coincidencia, es tremendo, ¿sí? Así que bueno, yo quería aprovechar también, bueno, sí, para destacar lo que vos decías, el laburo de la comisión y las asambleas, no solamente en aquel momento, sino ahora. Yo me acuerdo cuando hablábamos en aquel momento, creo que me preguntabas cuántas denuncias, yo creo que te dije que eran alrededor de 10, 15 las denuncias que habían. sí. En este tiempo, además de hacer todo este laburo, fuimos tomando muchas denuncias, y hoy estamos en más de 30 denuncias, ¿sí? O sea, casi el doble. Casi el doble, mucha gente que se ha acercado, otros que por ahí no va a denunciar y sí como testigos, y esto han acompañado mucho a la gente de la comisión y las asambleas, ¿sí? Por ejemplo, también la asamblea de Esquel, se ha arrimado, tuvimos un encuentro con toda la gente de Esquel, que en ese momento vino un colectivo de Esquel, y bueno, resultó mucha gente lesionada y damnificada también entre las personas de Esquel. Así que bueno, todo un laburo muy muy intenso que se está haciendo en estos días. O sea, son 30 denuncias formales, una por una, que han denunciado, yo sufrí la represión, me pasó esto. Yo, Sí. así, 30. Yo tenía, Sí, claro, más o 30. menos la mitad en el registro que hicimos Claro. hace 2 meses junto con la comisión y se publicó en Revista Cítrica. Y lo contamos acá al aire, obviamente. Y ya eso es el doble, ¿no? ¿Y qué nos encontramos con las nuevas denuncias? No, bueno, nos encontramos con esta coincidencia en la descripción general de estas vivencias, Sí. del temor, del peligro, un riesgo, de la palabra cacería, y después en particular de lesiones, bueno, personas que han recibido muchos perdigones en sus cuerpos, de distinta gravedad, ¿no? Golpes, amenazas, bueno, todos después se particularizan hechos de esas características, personas que estaban participando en la manifestación y personas que estaban simplemente caminando o saliendo del mercado. Sí. O sea, pensemos que esto fue como que se tomó la ciudad, porque de hecho las personas no podían trasladarse en la ciudad, los taxis no podían ir hasta el hospital, las personas no podían ir al hospital, no se podía ir a la terminal. Estaba, por ejemplo, nos contaba la gente de Esquel, ¿no? Que no conocen la ciudad y fueron y no sabían para dónde ir, trataban de escaparse, una sensación tremenda de miedo y de angustia que vivieron en esos momentos. Que bueno, es un poco lo que se va relevando, ¿no? Uh-huh. Están escuchando a Damián D'Antonio, es defensor público. Estamos hablando de una novedad en cuanto a la investigación por la represión del Chubutazo de diciembre pasado. Estamos a punto de cumplir, a 2 meses de cumplir un año de aquella semana caótica, de aquella aprobación de la megaminería en la legislatura, a pesar de que sabían que iba a haber un hecho de violencia, lo hubo a tal punto de, bueno, ya son más de 30 denuncias de violencia institucional, más toda la gente que no denunció ni va a denunciar, porque sabemos que esto es así, si bien el trabajo de la comisión de la Defensoría ha estado a la altura. Bueno, hay un montón de gente que, imagínate vos, denunciarías si te comiste unos balazos de goma, andás a ver si tenés riesgo o tenés miedo de perder el laburo, o de si eso significa, qué sé yo, tener que perderte jornadas de trabajo, y hoy la mano está bastante complicada, ¿no? En la hipótesis de Antonio es que esto estaba, como decís vos, planificado. ¿Y por qué referís puntualmente a los jefes? Porque había como una orden de organizar o de ejecutar esa represión de esta manera. ¿Eso es lo que nos querés decir? Yo creo, estoy cada vez más convencido, por lo menos con el material, con la prueba que vamos analizando, que esto fue pensado, fue planificado y fue diseñado de que sea de esa forma, ¿sí? Particularmente, bueno, desde el momento de que se aprueba la ley, si se observa ya, digamos, la cantidad de policías que ya y de fuerzas, digamos, que especiales de grupos especiales que habían en la zona, en la legislatura. ¿Se pudo determinar, Antonio, si había de otras localidades ahí en Rawson? ¿Se habían hecho apoyo de Trelew, de Madryn, como se dijo? Particularmente había de Madryn, ¿sí? De Trelew algunos grupos. Mirá. Calculo yo que en Trelew pensarían que también se podría llegar a dar un estallido, entonces... Hubo represión en Trelew también después, ¿no? También, por claro. eso, el apoyo vino más que nada de Madryn, ¿sí? Sí, mirá. Así que bueno, qué dato esto ese, está claramente...
Sí, sí. Un dato político importante. Había que poner la huella, evidentemente. Claro, y sí. Bien. Pero bueno, esto no fue casual, no fue que sucedió, que surgió en el momento que haya sido así, porque fue un día y fue al otro día exactamente igual o peor, ¿sí? Con muchos grupos especiales, actuando de determinada forma. Sí. Entonces, bueno, por muchas horas, ¿no? Sí. Así que bueno, esto claramente responde una lógica, una idea que vino pensada desde arriba, ¿no? Esto no fue casual ni sucedió porque sí. Está clarito. ¿Cuál debería ser el camino ahora judicial, ¿no? El nuevo fiscal va a investigar lo que no habían investigado Rivarola y Gómez, para traducirlo de manera simple. Estamos hablando de Orlando Meza, que ya... Arnaldo Massa. Arnaldo Massa, bien, bárbaro. Arnaldo. Mi letra es bastante mala. Arnaldo Massa, que tendrá que investigar lo que no investigaron sus colegas. Una vez terminado el periodo de investigación, ¿cómo corresponde esto? ¿Se eleva a juicio una por una de las causas? ¿Se eleva a juicio de manera colectiva? No, a ver, lo primero que tiene que suceder, que todavía no sucedió, que sí sucedió en la investigación de las 24 personas imputadas por los daños, lo primero es lo que se llama apertura de investigación. Es decir, sentar a Esta es la investigación preliminar y después tiene que haber la apertura de investigación formal, digamos. Claro, que es donde se sientan las personas que son imputadas ante el juez y se le comunica el hecho por el que se los va a imputar y se los va a estar investigando. Todavía, concretamente, no hay personas imputadas, sí estamos investigando y tenemos algunas personas, pero concretamente no hay personas imputadas todavía. Por eso ahora se tiene que hacer una investigación preliminar, la tiene que hacer el fiscal. Nosotros estamos haciendo nuestra investigación también. ¿Puede haber una responsabilidad política concreta, ya que el gobernador es el mismo, el vice también, digamos, de que quién da la decisión? Porque yo pensaba ayer, digo, qué buena la noticia para la investigación de la represión, pero también ahora estará clarito hasta dónde va a cortar la justicia, ¿no? Dónde va a cortar la tijera y a separar. Claro. ¿No? Me explico la pregunta, digo, acá vos decís, bueno, los jefes del operativo, pero el jefe del operativo no se le ocurrió a ellos, reciben una orden de algún funcionario político de turno que son los mismos de ahora, ¿no? Digo, ¿esto puede llegar a Arcioni y a Sastre? Sí. Yo no sé si puede llegar a Arcioni, realmente no sé. Yo creo que el ministro de Seguridad me parece que es como un funcionario político que es el responsable de toda esa área, ¿no? Claro. Ahí yo creo que me parecería como responsable de toda la área y que seguramente tiene la responsabilidad es el ministro de Seguridad por ese entonces. Bien. Después, bueno, habrá que seguir analizando y viendo, ¿no? También la prueba es la que va hablando un poco. Sí. Entonces, bueno, eso también en materia de seguir laburándolo. Por ahora yo te podría decir que hasta el ministro parecería que hay pruebas. A mi criterio, ¿no? Sí, ¿y qué significaría, suponiendo que avanzara en ese sentido? ¿Qué implicaría para el ministro en tal caso? No, pero implicaría lo mismo quizás que para los jefes policiales, ¿sí? En este sentido de ser las personas responsables por haber diseñado y llevado adelante este plan o este procedimiento policial, ¿sí? Son los autores, digamos, intelectuales de alguna forma, por decir. Entonces, bueno, de ahí todavía estamos analizando jurídicamente qué figuras penales o qué delitos le van a entrar. Eso todavía no lo tenemos, todavía, porque hay muchos delitos que pueden llegar a ser, ¿sí? Todavía eso no lo tenemos, ¿sí? Bien. D'Antonio, ¿algo más que no le hayamos preguntado y sea pertinente comentar? No, creo que charlamos un poco de todo. Creo que la gente en este tiempo, lo que te comentaba, se animó a venir con este Qué importante acompañamiento de la comisión a la asamblea, y cada vez se anima más. También el proceso del paso del tiempo, un poco que la gente, obviamente, que el primer tiempo estuvimos todos medio con este shock postraumático, digamos, sí. Y ahora la gente también un poco se va animando, a menos de todas las dificultades que vos señalabas, ¿no? Pero bueno, se van animando y que se sigan animando. Y hay todo un acompañamiento, particularmente más allá de la defensa pública, también en estos lugares
de la comisión, de las asambleas, que está muy bueno y es muy importante, ¿sí? Así que bueno, y ahora nosotros comenzamos con todo el laburo fuerte de laburar ahora sí la prueba, el laburo del técnico, digamos, del caso, ¿sí? Claro. Así que bueno, para nuestro objetivo siguiente ahora es que se abra una investigación penal, ¿sí? Que se abra una investigación, así también eso a nosotros nos permitiría poder constituirnos como querellantes formalmente y ser parte del proceso. Ese es nuestro objetivo ahora a seguir. Antonio, gracias por estos minutos, como siempre, estamos atentos a las novedades que haya. Un abrazo grande. Bueno, gracias, Faris. Gracias a vos. Damián de Antonio, defensor público de la provincia del Chubut, es quien lleva adelante las denuncias por violencia institucional del Chubutazo en diciembre pasado, sobre todo en la capital provincial. Desde el día que se aprobó la megaminería y siguientes, ¿se acuerda? En la fatídica semana esa de 7 días al final de diciembre pasado. Bueno, esa represión originó que, por ejemplo, un laburante pierda un ojo. Le pegaron un tiro en un ojo con un arma de bala de goma por manifestarse en contra de la megaminería, y la legislatura haber aprobado la megaminería como pedía el gobernador, como pedían las mineras, como pedía el gobierno nacional, ¿no? Digamos, eso es así. Después, si alguno lo quiere dibujar o pintar o maquillar, desde que fue aprobado por el progreso, por el trabajo y por la zaraza, que digan lo que quiera cada uno, ¿no? Lo cierto es que en nombre del progreso y el trabajo, ¿no? Hay más de 30 denuncias graves de violencia institucional en aquel operativo, que lo vio todo el mundo. Todo el mundo en su teléfono, si busca ahora diciembre de pasado en los archivos que tiene, todos tenemos, lo vimos en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, la represión en diciembre pasado, ¿no? Arriba de las camionetas, tirando desde la cúpula de las Amarok de la policía o de la camioneta, esas 4x4, qué sé yo, en la puerta de cualquier lado, en la puerta del hospital, o sea, le tiraron tiros a todo el mundo en aquellos días. Cacerías, la gente corriendo, no sabía para dónde ir. Recuerdo la imagen de una madre con su hijo discapacitado pidiendo por favor que dejen de tirar tiros en la calle. Una policía completamente desatada, que nos confirma ahora también D'Antonio, que se movilizaron muchos policías de Madryn a Rawson. Un dato político para mí muy elocuente, ¿no? En la legislatura que conducía o que conduce Ricardo Sastre, fue que se aprobó la megaminería, ¿no? En este escenario de violencia institucional, una mujer que denunció que en el operativo corrieron hasta una pizzería en Rawson, un grupo de policías ingresó, la manosearon, le dijeron que si hablaba la iban a matar, ¿no? Son denuncias que están, no es dijo. No, eso está el papelito, con nombre y apellido, el teléfono, en qué pizzería pasó, quiénes estaban, eso está. De así como eso, hay 30 episodios denunciados formalmente que Rivarola y Gómez querían cerrar, y la novedad es que finalmente fueron apartados los fiscales y se comenzarán a investigar finalmente.